El folleto El infierno está allí, de don Giuseppe Tomaselli, es una pequeña joya, un clásico que hizo pensar a muchas personas y que, ciertamente, ayudó a salvar muchas almas. Escrito en un lenguaje simple y accesible para todos, ofrece las certezas de la fe a la mente y las emociones fuertes al corazón, que dejan profundamente conmocionado. ¿Por qué entonces dejarlo entre los restos de otros tiempos, víctima de las modas de pensamiento que ya no creen en lo que Dios enseña y garantiza? Vale la pena rescatarlo para leerlo o escucharlo. Como en un vídeo reciente ya os expusimos la vida de don Giuseppe Tomaselli, sacerdote, exorcista y escritor, era interesante mostraros algunos de sus escritos que son de gran interés y provecho. San Alfonso de Liguori, doctor de la Iglesia, dijo: si Dios castigara de inmediato a quienes lo ofenden, ciertamente no se ofendería como lo está ahora. Pero como el Señor no castiga de inmediato, los pecadores se sienten animados a pecar más. Sin embargo, es bueno saber que Dios no soportará para siempre, así como ha establecido el número de días de su vida para cada hombre. Así también ha establecido para cada uno el número de pecados que ha decidido perdonar. ¿A quién 100? ¿A quién 10? ¿A quién 1? ¿Cuántos viven muchos años en pecado? Pero cuando termina la cantidad de pecados que Dios pone, la muerte los golpea y van al infierno. El 2 de febrero de 2001, en Verona, el padre Enzo Boninsegna, quien hizo volver a imprimir este folleto, escribía: con una breve carta también recibí el folleto de don Giuseppe Tomaselli, El infierno está allí, que ya había conocido y leído con gran interés en mi adolescencia, cuando los sacerdotes no se avergonzaban de ofrecer lecturas a jóvenes como estas, para alentar reflexiones serias y un cambio radical de vida. Hoy, tanto en la catequesis como en la predicación, el tema del infierno es casi totalmente ignorado, dado que algunos teólogos y pastores de almas, a la ya grave falta de silencio, agregan eso de negar el infierno que o no lo hay, o si lo hay, no es eterno, o está vacío, ya que muchos hablan hoy del infierno de una manera sarcástica o al menos trivial, ya que también es y sobre todo no creer o no pensar en el infierno, que trae poner la vida de una manera diferente a lo que a Dios le gustaría y por lo tanto arriesgarse a terminar en una ruina eterna. Pensé en aceptar la sugerencia de ese sacerdote de Trento que pasa horas y horas en el confesionario para devolver el agua a las almas, pura y fresca gracia, perdida por el pecado. Está claro a partir de aquí que un ministerio pastoral que silencia la aterradora realidad del infierno para no recoger sonrisas de lástima y no perder clientes, también será agradable para los hombres, pero ciertamente no es bienvenido por Dios, porque está distorsionado, porque es falso, porque no es cristiano, porque es estéril, porque es cobarde, porque se vende, porque es ridículo y, lo que es peor, porque es extremadamente dañino. Llena los graneros de Satanás y no los del Señor. En cualquier caso, no es el cuidado pastoral del buen pastor Jesús, quien habló del infierno muchas veces, que los muertos entierren a sus muertos, para que los falsos pastores continúen con su cuidado pastoral de nada. Solo nos preocupamos por agradar a Dios y ser fieles al Evangelio, lo que no sería si calláramos sobre el infierno. Este folleto debe ser cuidadosamente pensado para el bien espiritual de uno mismo y debe ser difundido tanto como sea posible, tanto por sacerdotes como por laicos, por el bien de muchas almas a la deriva. Se espera que leer este libro pueda favorecer el punto decisivo para un hijo pródigo que no piensa en el riesgo que corre y para otro que se desespera por la misericordia del Señor.
¿por qué no ponerlo en el buzón de un tipo audaz que camina feliz y con grandes pasos hacia su ruina eterna? Te agradezco lo que harás por la difusión de este libro, pero más que yo, te lo agradeceré y recompensaré al Señor. El infierno está allí. Introducción. Aunque no era un sacerdote para comer, el coronel M. se rió de la religión. Un día le dijo al capellán del regimiento: ustedes, los sacerdotes, son astutos y tramposos. Al inventar al hombre del saco del infierno, han logrado ser seguidos por muchas personas. Coronel, no me gustaría entrar en discusión. Esto, si crees, podemos hacerlo más tarde. Solo te pregunto, ¿qué estudios has hecho para llegar a la conclusión de que el infierno no está allí? No es necesario estudiar para entender estas cosas. Sin embargo, continué con el capellán. Estudié el tema en los libros de teología a fondo y a propósito, y no tengo dudas sobre la existencia del infierno. Tráeme uno de estos libros. Cuando el coronel informó el texto, después de leerlo cuidadosamente, se sintió obligado a decir: veo que los sacerdotes no engañan a las personas cuando se habla del infierno. Los argumentos que traes son convincentes. Debo admitir que tienes razón. Si un coronel, que se cree que tiene un cierto grado de cultura, llega a burlarse de una verdad tan importante como la existencia del infierno, no es de extrañar que el hombre común diga, un poco de broma y un poco creyéndoselo: el infierno no está allí. Pero si lo fuera, estaríamos en compañía de mujeres hermosas y allí estaría cálido. Infierno, terrible realidad. No debería ser el pobre mortal para escribir sobre el castigo reservado para los condenados en la otra vida. Si un maldito hombre en el abismo infernal hiciera esto, cuánto más efectiva sería su palabra. Sin embargo, basándose en diferentes fuentes, pero sobre todo de la revelación divina, presento al lector un tema digno de meditación profunda. Descendemos al infierno mientras estemos vivos, es decir, reflexionando sobre esta terrible realidad, dijo San Agustín, para no precipitarnos después de la muerte. La pregunta del hombre y la respuesta de la fe. Una entrevista tranquila. La posesión diabólica es una realidad dramática que encontramos ampliamente documentada en los escritos de los 4 evangelistas y en la historia de la Iglesia. Es posible, por lo tanto, y también lo hay hoy. El diablo, si Dios lo permite, puede tomar posesión de un cuerpo humano, un animal e incluso un lugar. En el ritual romano, la Iglesia nos enseña por qué elementos se puede reconocer la verdadera posesión diabólica. Durante más de 40 años he sido un exorcista contra Satanás. Reporto un episodio entre los muchos que he experimentado. Mi arzobispo me encargó que expulsara al demonio del cuerpo de una niña que había sido atormentada por algún tiempo. Después de haber recibido varias visitas de médicos especialistas, la habían encontrado perfectamente sana. Esa niña tenía una educación bastante baja, ya que solo había asistido a la escuela primaria. A pesar de esto, tan pronto como el demonio entró en ella, pudo comprender y expresarse en idiomas clásicos, leyó en la mente de los presentes y varios fenómenos extraños ocurrieron en la habitación, tales como rotura de cristales, ruidos fuertes en las puertas, movimiento agitado de una mesa aislada, objetos que salieron de una cesta solos y cayeron al suelo, etc. Al exorcismo asistieron varias personas, incluido otro sacerdote y un profesor de historia y filosofía, que grabaron todo para una posible publicación. El demonio, forzado, manifestó su nombre y respondió varias preguntas. Mi nombre es Meliz. Estoy en el cuerpo de esta chica
y no la abandonaré hasta que acepte hacer lo que quiera. Explícate mejor. Soy el demonio de la impureza y atormentaré a esta chica hasta que se vuelva impura, como yo la deseo. En nombre de Dios, dime, ¿hay personas en el infierno a causa de este pecado? Todos los que están allí, respondió, ninguno excluido, están allí, con este pecado, o incluso solo por este pecado. Le hice muchas más preguntas. Antes de que fueras un demonio, ¿quién eras? Yo era un querubín, un oficial superior de la corte celestial. ¿Qué pecado cometieron los ángeles en el cielo? No tenía que convertirse en hombre. Él, el Altísimo, se humilló. No tenía que hacerlo. Pero, ¿no sabías que al rebelarte contra Dios te hundirías en el infierno?, le pregunté. Nos dijo que nos probaría, pero no que nos castigaría así. Infierno, infierno, infierno. No puedes entender lo que significa fuego eterno. Pronunció estas palabras con furiosa ira y tremenda desesperación. ¿Cómo sabes si el infierno está allí? ¿Qué es este infierno del que se habla muy poco hoy, con un daño grave a la vida espiritual de los hombres, y que, en cambio, sería bueno, de hecho, un deber de saber, en la luz correcta? Pues es el castigo que Dios ha dado a los ángeles rebeldes y que también dará a los hombres que se rebelen contra Él y desobedezcan su ley si mueren en su enemistad. En primer lugar, es mejor demostrar que está allí, que el infierno está allí, y luego trataremos de comprender qué es. Al hacerlo, podemos llegar a conclusiones prácticas. Para abrazar una verdad, nuestra inteligencia necesita argumentos sólidos, dado que es una verdad que tiene muchas y serias consecuencias para la vida presente y futura. Examinaremos las pruebas de la razón, luego las pruebas de la revelación divina y finalmente las pruebas de la historia. La prueba de la razón. Los hombres, incluso si muy a menudo, poco o mucho, se comportan injustamente, están de acuerdo en admitir que para los que hacen el bien el premio es alto y para los que hacen el mal el castigo es alto. El estudiante dispuesto tiene derecho a la promoción, el rechazo apático. El valiente soldado recibe la medalla por su valor militar. El prisionero está reservado para el desertor. El ciudadano honesto es recompensado con el reconocimiento de sus derechos. El delincuente debe recibir un castigo justo. Por lo tanto, nuestra razón no es contraria a admitir el castigo por el culpable. Dios es justo, de hecho, es justicia por esencia. El Señor ha dado a los hombres la libertad, ha impreso en el corazón de cada uno la ley natural, que requiere que hagamos el bien y evitemos el mal. También dio la ley positiva, resumida en los 10 mandamientos. ¿Es posible que el legislador supremo dé mandamientos y luego no le importe si son observados o pisoteados? El propio Voltaire, un filósofo impío, en su obra La ley natural, tuvo el sentido común de escribir: si toda la creación nos muestra la existencia de un cuerpo infinitamente sabio, nuestra razón nos dice que debe ser infinitamente correcto. Pero, ¿cómo podría ser así si no pudiera recompensar ni castigar? El deber de todo soberano es castigar las malas acciones y recompensar las buenas. ¿Quieres que Dios no haga lo que la justicia humana puede hacer? La evidencia de la revelación divina. En las verdades de la fe, nuestra pobre inteligencia humana puede hacer solo unas pocas contribuciones pequeñas. Dios, la verdad suprema, quería revelar al hombre cosas misteriosas. El hombre es libre de aceptarlos o rechazarlos, pero a su debido tiempo será responsable ante el Creador por su elección. La revelación divina también está contenida en la Sagrada Escritura, ya que ha sido preservada e interpretada por la Iglesia. La Biblia está dividida en 2 partes,
Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios habló a los profetas y estos fueron sus portavoces para el pueblo judío. El rey y el profeta David escribieron: que los malvados se confundan, callen en el inframundo. De los hombres que se rebelaron contra Dios, el profeta Isaías dijo: su gusano no morirá, su fuego no se apagará. Para preparar las almas de sus contemporáneos, para dar la bienvenida al Mesías, el precursor de Jesús, San Juan Bautista, también habló de una tarea particular encomendada al Redentor: dar el premio al bien y el castigo a los rebeldes, y lo hizo usando una comparación. Él tiene el abanico en la mano, limpiará su piso de trilla y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja con un fuego que nunca se apagará. Jesús ha hablado muchas veces de paraíso. En la plenitud de los tiempos, hace 2000 años, mientras César Octavio Augusto reinó en Roma, el Hijo de Dios, Jesucristo, hizo su aparición en el mundo. Entonces comenzó el Nuevo Testamento. ¿Quién puede negar que Jesús realmente existió? Ningún hecho histórico está tan documentado. El Hijo de Dios demostró su divinidad con muchos y sorprendentes milagros, y a todos aquellos que aún dudaban lanzó un desafío: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. También dijo: como Jonás permaneció 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre permanecerá 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. La resurrección de Jesucristo es, sin duda, la mayor prueba de su divinidad. Jesús realizó milagros no solo porque, movido por la caridad, quería ayudar a los pobres enfermos, sino también porque todos, al ver su poder y comprender que venía de Dios, podían abrazar la verdad sin ninguna sombra de duda. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. La misión del Redentor era salvar a la humanidad, redimirla del pecado y enseñar el camino seguro que conduce al cielo. Los buenos escucharon con entusiasmo sus palabras y practicaron sus enseñanzas. Para atraerlos a preservar en el bien, a menudo hablaba del gran premio reservado para los justos en otra vida. Bendito seas cuando te insultan, te persiguen y, mintiendo, dicen todo tipo de maldad contra ti por mi bien. Alégrate y alégrate, porque tu recompensa en el cielo es grandiosa. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en el trono de su gloria y dirá a los que están a su diestra: ven, bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para ti desde la fundación del mundo. También dijo: alégrate, porque tus nombres están escritos en el cielo. Cuando ofreces un banquete, invita a los pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos, y serás bendecido, porque no tienen que corresponderte, porque recibirás tu recompensa en la resurrección de los justos. Preparo para ti un reino, como mi Padre lo preparó para mí. Jesús también habló sobre el pecho eterno. Obedecer a un buen hijo, obedecer, es suficiente saber lo que quiere el Padre. Obedece sabiendo que le agrada y disfruta de su afecto, mientras que el castigo se amenaza con un hijo rebelde. Entonces, para los suficientemente buenos, la promesa del premio eterno, el cielo, mientras que para las malvadas y voluntarias víctimas de sus pasiones, es necesario presentar el castigo para sacudirlos. Al ver a Jesús con cuánta maldad muchos de sus contemporáneos y personas de los siglos venideros habrían cerrado los oídos a sus enseñanzas, ansioso por salvar todas las almas, habló del castigo reservado en la otra vida para los pecadores obstinados, es decir, el castigo del infierno. La prueba más fuerte de la existencia del infierno es, por lo tanto, dada por las palabras de Jesús:
Negar o incluso dudar de las terribles palabras del Hijo de Dios hecho hombre sería como destruir el Evangelio, borrar la historia, negar la luz del sol. Es Dios quien habla. Los judíos creían que tenían derecho al paraíso solo porque eran descendientes de Abraham. Y como muchos resistieron las enseñanzas divinas y no quisieron reconocerlo como el Mesías enviado por Dios, Jesús, los amenazó con el castigo eterno del infierno. Les digo que muchos vendrán del este y del oeste y se sentarán en la cantina con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino, los judíos, serán expulsados a la oscuridad, donde llorará y rechinará los dientes. Al ver los escándalos de su tiempo y de las generaciones futuras, para hacer que los rebeldes cobren vida y preservar el bien del mal, Jesús habló del infierno y con tonos muy fuertes. Ay del mundo por los escándalos. Los escándalos son inevitables, pero ay del hombre para quien ocurre el escándalo. Si su mano o pie lo escandaliza, córtelos. Es mejor que entre en la vida con o sin vida, que ser arrojado con las dos manos y los dos pies al infierno, al fuego inextinguible. Por lo tanto, Jesús nos enseña que debemos estar preparados para cualquier sacrificio, incluso el más grave, como la amputación de un miembro de nuestro cuerpo, para no terminar en el fuego eterno. Instar a los hombres a intercambiar los dones recibidos de Dios, como la inteligencia, los sentidos del cuerpo, los bienes terrenales. Jesús contó la parábola de los talentos y concluyó con estas palabras: el siervo flojo lo arrojó a la oscuridad. Habrá llanto y rechinar de dientes. El peligro de ir al infierno es para todos los hombres, porque durante la vida en la tierra todos corremos el riesgo de pecar en serio, incluso para sus propios discípulos y colaboradores. Jesús señaló el peligro de que corrieran hacia el fuego eterno. Habían recorrido las ciudades y pueblos, anunciando el reino de Dios, sanando a los enfermos y expulsando demonios del cuerpo de los obsesionados. Regresaron felices por todo esto y dijeron: Señor, los demonios también se someten a nosotros en tu nombre. Y Jesús dijo: vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Quería aconsejarles que no se sintieran orgullosos de lo que habían hecho, porque el orgullo había causado que Lucifer cayera al infierno. Un joven rico se alejaba de Jesús, triste, porque lo habían invitado a vender sus bienes y dárselo a los pobres. Así, el Señor comentó sobre el incidente: de cierto te digo, es poco probable que un hombre rico entre al reino de los cielos. Repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre rico entre en el reino de los cielos. Ante estas palabras, los discípulos quedaron consternados y preguntaron: ¿quién puede ser salvo entonces? Y Jesús, mirándolos, dijo: esto es imposible para los hombres, pero todo es posible para Dios. Con estas palabras, Jesús no quiso condenar la riqueza que, en sí misma, no es mala, pero quería que entendiéramos que quien la posee está en grave peligro de atacar su corazón de manera desordenada, incluso perdiendo de vista el paraíso y el riesgo concreto de condenación eterna. Para los ricos que no ejercen la caridad, Jesús ha amenazado con un mayor peligro de terminar en el infierno. Había un hombre rico que vestía de lino morado y fino y festejaba lujosamente todos los días. Un mendigo llamado Lázaro yacía en su puerta, cubierto de llagas, ansioso por alimentarse de lo que cayó de la mesa del rico. Incluso los perros vinieron a lamer sus llagas. Un día, el pobre hombre murió y fue llevado por los ángeles al vientre de Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. Estando en el infierno, en medio de los tormentos,
levantó los ojos y vio a Abraham y Lázaro desde lejos a su lado. Luego, gritando, dijo: «Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que sumerja la punta de su dedo en el agua y me moje la lengua, porque esta llama me tortura». Pero Abraham respondió: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora él está consolado y tú estás en medio de tormentos. Además, se ha establecido un gran abismo entre usted y nosotros. Aquellos que quieren ir de aquí no pueden, ni pueden cruzar de allí a nosotros». Y él respondió: «Entonces, Padre, por favor, envíalo a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, amonestarlos, para que no vengan a este lugar de tormento también». Pero Abraham respondió: «Tienen a Moisés y a los profetas, escúchalos». Y él dijo: «No, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos acude a ellos, se arrepentirán». Abraham respondió: «Si no escucharan a Moisés y a los profetas, incluso si uno resucita de entre los muertos, serían persuadidos». Esta parábola del Evangelio, además de garantizar que existe el infierno, también sugiere la respuesta a quienes se atreven a decir tontamente: «Creería en el infierno solo si alguien del más allá viniera a decirme». Aquellos que se expresan de esta manera normalmente ya están en el camino del mal y no creerían incluso si vieran a un hombre resucitado. Si por hipótesis alguien viniera del infierno hoy, muchas personas corruptas o indiferentes que, para continuar viviendo en sus pecados sin remordimientos, tengan interés en que el infierno no exista, dirían sarcásticamente: «Pero esto es una locura, no lo escuches». El número de los condenados. Al escuchar que Jesús a menudo hablaba del cielo y el infierno, los apóstoles un día preguntaron: «¿Quién puede ser salvo entonces?». Jesús, no queriendo que el hombre penetrara en una verdad tan delicada, respondió evasivamente: «Entra por la puerta angosta, porque la puerta es ancha y el camino que conduce a la perdición es ancho, y muchos son los que entran por ella. Cuán estrecha es la puerta y el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que la encuentran». ¿Qué significado debemos dar a estas palabras de Jesús? El camino del bien es duro, porque consiste en dominar la turbulencia de las propias pasiones para vivir de acuerdo con la voluntad de Jesús. Si alguien quiere venir tras de mí, que tome su cruz y me siga. El camino del mal, que conduce al infierno, es cómodo y es golpeado por la mayoría, porque es mucho más fácil correr tras los placeres de la vida, el orgullo, la sensualidad, la codicia, etc. Entonces, alguien puede concluir de las palabras de Jesús que puedes pensar que la mayoría de los hombres irán al infierno. Los santos padres y, en general, los moralistas dicen que la mayoría se salvará. Aquí están los argumentos que traen. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Les da a todos los medios para alcanzar la felicidad eterna. Sin embargo, no todos se aferran a estos dones y, debilitándose, siguen siendo esclavos de Satanás en el tiempo y por la eternidad. Sin embargo, parece que la mayoría va al cielo. Aquí hay algunas palabras reconfortantes que encontramos en la Biblia. La redención es grande con él. Y de nuevo, esta es mi sangre del pacto, derramada por muchos, en remisión de los pecados. Por lo tanto, muchos son los que se benefician de la redención del Hijo de Dios. Echando un vistazo rápido a la humanidad, vemos que muchos mueren antes de llegar al uso de la razón, cuando aún no pueden cometer pecados graves. Ciertamente, no irán al infierno. Muchos viven en completa ignorancia de la religión católica, pero sin su propia culpa,
estando en países donde la luz del Evangelio aún no ha llegado. Estos, si observan la ley natural, no irán al infierno, porque Dios es justo y no da castigos inmerecidos. Luego están los enemigos de la religión, los libertinos, los corruptos. No todo esto terminará en el infierno, porque en la vejez, al bajar el fuego de las pasiones, pueden volver fácilmente a Dios. ¿Cuántas personas maduras, después de las decepciones de la vida, reanudan la práctica de la vida cristiana? Muchos villanos regresan a la gracia de Dios porque son probados por el dolor, o por un duelo familiar, o porque están en peligro de vida. ¿Cuántos mueren bien en hospitales, en los campos de batalla, en las cárceles o dentro de la familia? No hay muchos que rechacen las comodidades religiosas moribundas porque, ante la muerte, generalmente se abren los ojos y desaparecen muchos prejuicios y bravuconadas. En el lecho de muerte, la gracia de Dios puede ser muy abundante porque se obtiene de la oración y los sacrificios de parientes y otras personas buenas que rezan todos los días por los moribundos. Aunque muchos siguen el camino del mal, un buen número regresa a Dios antes de entrar en la eternidad. Es verdad de fe. La existencia del infierno está asegurada y repetidamente enseñada por Jesucristo. Por lo tanto, es una certeza, por lo cual es un pecado grave contra la fe decir que el infierno no está allí. Y es un pecado grave incluso cuestionar esta verdad. Esperamos que el infierno no esté allí. ¿Quién peca contra esta verdad de la fe? Los ignorantes en cuestiones de religión, que no hacen nada para educarse en la fe, los superficiales, que toman a la ligera un asunto de tanta importancia, y los buscadores de placer, envueltos en los placeres ilícitos de la vida. En general, aquellos que ya están en el camino correcto para entrar en él, se ríen del infierno. Pobre, ciego e inconsciente. Ahora es necesario traer la prueba de los hechos, ya que Dios ha permitido las apariciones de almas condenadas. No es de extrañar que el Divino Salvador casi siempre tenga la palabra infierno en sus labios. No hay otro que exprese el significado de su misión de manera tan clara y adecuada. Hechos históricos documentados que lo reflejan. Un general ruso, Gastón de Segur, ha publicado un folleto que habla sobre la existencia del infierno, en el que se narran las apariciones de algunas almas condenadas. Reporto todo el episodio en las mismas palabras que el autor. Dice así: el incidente ocurrió en Moscú en 1812, casi en mi propia familia. Mi abuelo materno, el conde Rostopchín, era entonces gobernador militar en Moscú y mantenía una estrecha amistad con el general conde Orlov, un hombre valiente pero malvado. Una tarde, después de la cena, el conde Orlov comenzó a bromear con su amigo de Voltaire, el general V, burlándose de la religión y en particular del infierno. ¿Habrá dicho algo Orlov después de su muerte? Sí hay algo que dijo el general V, que quien de entre ellos muriera primero vendría a advertir al otro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Orlov agregó, y se dieron la mano en promesa. Aproximadamente un mes después, el general V recibió la orden de abandonar Moscú y tomar una posición importante con el ejército ruso para detener a Napoleón. 3 semanas después de haber salido por la mañana para explorar la posición del enemigo, el general V recibió un disparo en el vientre por una bala y cayó muerto. Al instante se presentó a Dios. El conde Orlov estaba en Moscú y no sabía nada del final de su amigo. Esa misma mañana, mientras descansaba tranquilamente, ahora despierto por un tiempo, las cortinas de la cama se abrieron repentinamente y apareció el general V, a una corta distancia, recientemente muerto, de pie sobre la persona, pálido,
con la derecha sobre la cama, y entonces habló. El infierno está allí, y yo estoy dentro, y desapareció. El conde se levantó de la cama y salió de la casa en bata, con el pelo todavía despeinado, muy agitado, los ojos aturdidos y pálidos en la cara. Corrió hacia la casa de mi abuelo molesto y jadeante para contar lo sucedido. Mi abuelo acababa de levantarse y, sorprendido de ver al conde Orlov a esa hora y vestirse así, dijo: ¿Me quieres contar lo que te pasó? Parece que me he vuelto loco de miedo, dijo. Vi al general V hace un rato. ¿Pero cómo? ¿Ya llegó el general a Moscú? No, respondió el conde, arrojándose sobre el sofá y sosteniendo su cabeza con las manos. No ha regresado, y eso es exactamente lo que me asusta. E inmediatamente, sin aliento, le contó sobre la aparición, con todo detalle. Mi abuelo trató de calmarlo, diciéndole que podría ser una fantasía, una alucinación o un mal sueño, y agregó que no debería considerar muerto a su amigo el general. 12 días después, un mensajero del ejército anunció la muerte del general a mi abuelo. Las fechas coincidieron. La muerte había ocurrido la mañana del mismo día en que el conde Orlov lo había visto aparecer en la habitación. El caso de una mujer de Nápoles. Todos saben que en la Iglesia, antes de elevar a alguien a los honores de los altares y declararlo santo, se examina cuidadosamente su vida y especialmente los hechos más extraños e inusuales. El siguiente episodio fue incluido en los procesos de canonización de San Francisco de Jerónimo, un famoso misionero de la Compañía de Jesús que vivió en el siglo pasado. Un día, este sacerdote predicó a una gran multitud en una plaza de Nápoles. Una mujer de mala moral, llamada Caterina, que vivía en esa plaza, para distraer al público durante el sermón, comenzó a hacer gestos desvergonzados y gestos desde la ventana. El santo tuvo que detener el sermón, porque la mujer nunca se detuvo, pero todo fue inútil. Al día siguiente, el santo volvió a predicar en la misma plaza y al ver cerrada la ventana de la inquietante mujer, preguntó qué había sucedido. Le dijeron: ella murió repentinamente anoche. La mano de Dios la había golpeado. Vamos a verlo, dijo el santo. Acompañado por otros, entró en la habitación y vio el cuerpo de esa pobre mujer acostada. El Señor, que a veces glorifica a sus santos, incluso con milagros, lo inspiró a resucitar al difunto. San Francisco de Jerónimo miró con horror el cadáver y luego con voz solemne dijo: Catherine, en presencia de estas personas, en nombre de Dios, dime dónde estás. Por el poder del Señor, los ojos de ese cadáver se abrieron y sus labios se movieron convulsivamente. En el infierno. Estoy para siempre en el infierno. Un episodio que sucedió en Roma. En Roma, en 1873, a mediados de agosto, una de las niñas pobres que vendieron sus cuerpos en una casa de tolerancia se lesionó una mano. El mal, que a primera vista parecía leve, empeoró inesperadamente, tanto que la pobre mujer fue trasladada urgentemente al hospital, donde murió poco después. En ese preciso momento, una niña que practicaba el mismo trabajo en la misma casa y que no podía saber qué le estaba pasando a su colega, terminó en el hospital. Comenzó a gritar con gritos desesperados, tanto que sus compañeros se despertaron con miedo. Algunos habitantes del vecindario también se despertaron con los gritos y surgió tal confusión que intervino la jefatura de policía. ¿Qué ha pasado? Su compañera, que murió en el hospital, se le apareció, rodeada de llamas, y le dijo: estoy condenada. Si no quieres terminar donde terminé yo, sal de este lugar de infamia y vuelve a Dios. Nada pudo calmar la agitación de esa chica, tanto que, tan pronto como amaneció, se fue,
dejando a todos los demás asombrados, especialmente tan pronto como se produjo la noticia de la muerte de la compañera, unas horas antes en el hospital. Poco después, el amante de ese lugar infame, que era un excelso Garibaldi, enfermó gravemente y al recordar la aparición de la maldita niña, se convirtió y pidió un sacerdote para poder recibir los santos sacramentos. La autoridad eclesiástica encargó un digno sacerdote, Monseñor Siroli, quien era el párroco de San Salvatore en Lauro. Este último pidió a los enfermos, en presencia de varios testigos, que redactaran todas sus blasfemias contra el sumo pontífice y expresaran su firme intención de poner fin al infame trabajo que habían hecho hasta entonces. El caso de una señora noble en Londres. Una viuda rica y muy corrupta de 29 años vivía en Londres en 1848. Entre los hombres que frecuentaba su hogar había un joven señor de conducta notoriamente libertina. Una noche esa mujer estaba en la cama y leía una novela para conciliar el sueño. Tan pronto como apagó la vela para conciliar el sueño, notó que una luz extraña, proveniente de la puerta, se extendía en la habitación y crecía cada vez más. Incapaz de explicar el fenómeno, con asombro abrió mucho los ojos. La puerta del dormitorio se abrió lentamente y apareció el joven señor, que había sido cómplice de sus pecados muchas veces. Antes de que pudiera decir una palabra, el joven estaba cerca de ella. Le agarró por la muñeca y le dijo: «Hay un infierno donde arde». El miedo y el dolor que sentía la pobre mujer en su muñeca era tan fuerte que se desmayó al instante. Después de aproximadamente media hora, recuperándose, llamó a la criada que, al entrar en la habitación, olió un fuerte olor a quemado y descubrió que la mujer tenía una quemadura tan profunda en la muñeca que podía ver el hueso con la forma de la mano de un hombre. También notó que desde la puerta había huellas de un hombre en la alfombra y que la tela estaba quemada de lado a lado. Al día siguiente, la señora se enteró de que el joven señor había muerto la misma noche. Este episodio es narrado por Gastón de Segur, quien comenta: «No sé si esa mujer se ha convertido. Sé, sin embargo, que todavía vive, para cubrir las huellas de sus quemaduras en los ojos de las personas. En su muñeca izquierda usa una gran banda de oro en forma de brazalete que nunca se quita y por este particular se le llama la dama del brazalete». La desesperación y el dolor sufrido por los condenados. Habiendo demostrado la existencia del infierno con los argumentos de la razón, con los de la revelación divina y con episodios documentados, consideremos ahora en qué consiste esencialmente el castigo de quien caiga en el abismo infernal. Jesús llama a los abismos eternos lugar de tormento. Muchos son los dolores que sufren los condenados en el infierno, pero el principal es el del daño, que Santo Tomás de Aquino define como privación del bien supremo, es decir, de Dios. Estamos hechos para Dios, de Él venimos y a Él vamos, pero mientras estemos en esta vida, tampoco podemos darle importancia a Dios y amortiguar, con la presencia de criaturas, el vacío dejado en nosotros por la ausencia del Creador. Mientras esté aquí en la tierra, el hombre puede aturdirse con pequeñas alegrías terrenales. Él puede vivir, como desafortunadamente muchos que ignoran a su Creador, saciando el corazón con amor por una persona, o disfrutando de la riqueza, o complaciendo otras pasiones, incluso las más desordenadas. Pero en cualquier caso, incluso aquí en la tierra, sin Dios el hombre no puede encontrar la verdadera y plena felicidad, porque la verdadera felicidad es solo Dios. Pero tan pronto como un alma entra en la eternidad, después de haber dejado todo lo que tenía y amaba en el mundo,
y conocer a Dios tal como es, en su infinita belleza y perfección, se siente fuertemente atraída por unirse a él, más que el hierro, hacia un poderoso imán. Luego, reconoce que el único objeto del amor verdadero es el bien supremo, Dios, el Todopoderoso. Pero si un alma desafortunadamente deja esta tierra en un estado de enemistad hacia Dios, se sentirá rechazada por el Creador. Lejos, lejos de mí, maldito, en el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Haber conocido el amor supremo, sentir la urgente necesidad de amarlo y ser amado por él, y sentirse rechazado por él por toda la eternidad. Este es el primer y más atroz tormento para todos los condenados. Amor prevenido. ¿Quién no conoce el poder del amor humano y los excesos que puede alcanzar cuando surgen obstáculos? Visité el hospital de Santa Marta en Catania. Vi a una mujer llorando en el umbral de una habitación grande. Estaba inconsolable. Pobre madre. Su hijo se estaba muriendo. Me demoré con ella para decir una palabra de consuelo y supe: ese niño amaba sinceramente a una niña y quería casarse con ella, pero ella no le pagó. Frente a este obstáculo insuperable, pensando que ya no podría vivir sin el amor de esa mujer y no queriendo que se casara con otra persona, alcanzó el colmo de la locura. Apuñaló a la niña varias veces y luego intentó suicidarse. Estos dos niños murieron en el mismo hospital, a unas pocas horas de distancia. ¿Qué es el amor humano comparado con el amor divino? ¿Qué no haría una alma para poseer a Dios? Pensando que por toda la eternidad no podrá amarlo, le gustaría nunca haber existido o hundirse en la nada, si fuera posible. Pero, como esto es imposible, se hunde en la desesperación. Todos pueden tener una idea débil del castigo de un condenado hombre que se separa de Dios, pensando en lo que el corazón humano siente por la pérdida de un ser querido. La novia a la muerte del novio, la madre a la muerte de un hijo, el niño a la muerte de sus padres. Pero estos dolores, que en la tierra son los mayores sufrimientos entre todos los que pueden desgarrar el corazón humano, son muy pocos frente al castigo desesperado de los condenados. El pensamiento de algunos santos. La pérdida de Dios, por lo tanto, es el mayor dolor que atormenta a los condenados. San Juan Crisóstomo dice: si dices 1000 infiernos, aún no habrás dicho nada que pueda igualar la pérdida de Dios. San Agustín, por su parte, enseña: si los condenados disfrutaran de la vista de Dios, no sentirían sus tormentos, y el infierno mismo se convertiría en paraíso. San Brunone, hablando del juicio universal, en su libro de los sermones escribe: que se agreguen los tormentos a los tormentos. Todo es nada ante la privación de Dios. San Alfonso especifica: si escuchamos un maldito grito y le preguntamos: ¿por qué lloras tanto?, nos responderían: lloro porque he perdido a Dios. Al menos los condenados podrían amar a su Dios y resignarse a su voluntad, pero él no puede hacerlo. Se ve obligado a odiar a su Creador, al mismo tiempo que lo reconoce digno de infinito amor. Santa Catalina de Génova, cuando el demonio se le apareció, le preguntó: ¿quién eres? Soy ese traicionero que se ha privado del amor de Dios. Otras privacidades. De la privación de Dios, como dice Lesio, necesariamente se derivan otras privaciones extremadamente dolorosas. La pérdida del paraíso, es decir, del gozo eterno para el que se creó el alma y al que, naturalmente, continúa luchando. La privación de la compañía de ángeles y santos, ya que hay un abismo insuperable entre los benditos y los condenados. La privación de la gloria del cuerpo después de la resurrección universal.
Escuchemos lo que un condenado dijo sobre sus atroces sufrimientos. En 1634, en Loudun, en la diócesis de Poitiers, un alma condenada se presentó a un sacerdote piadoso. Ese sacerdote preguntó: «¿Qué estás sufriendo en el infierno?». Contestó: «Sufrimos un fuego que nunca se apaga, una terrible maldición y, sobre todo, una ira imposible de describir, porque no podemos ver a aquel que nos creó y a quien perdimos para siempre a causa de nosotros». El tormento del remordimiento. Hablando de los condenados, Jesús dice: «Su gusano no muere». Este gusano que no muere, explica Santo Tomás, es el remordimiento, del cual los condenados serán atormentados para siempre. Mientras el condenado está en el lugar de los tormentos, él piensa: «Me perdí por nada, para disfrutar de pequeñas y falsas alegrías en la vida terrenal, que desapareció en un instante. Podría haberme salvado tan fácilmente, y en lugar de eso, me condené por nada, para siempre, y por mi culpa». En el libro Aparato hasta la muerte, se dice que apareció un hombre muerto en San Humberto, que estaba en el infierno. Él dijo: «El terrible dolor que continuamente me corroe es pensar en lo poco que me condené y lo poco que debería haber hecho para ir al cielo». En el mismo libro, San Alfonso también informa sobre el episodio de Isabel, reina de Inglaterra, que tontamente vino a decir: «Dios, dame 40 años de reinado y renuncio al paraíso». En realidad, tuvo un reinado de 40 años, pero después de la muerte fue vista de noche a orillas del Támesis, mientras, rodeada de llamas, gritó: «40 años de reinado y una eternidad de dolor». La pena de sentido. Además del castigo por el daño que, como hemos visto, consiste en un dolor insoportable por la pérdida de Dios, el castigo del significado está reservado para los condenados en la otra vida. La Biblia dice: «Con esas mismas cosas por las cuales uno peca, con ellas es castigado». Cuanto más se haya ofendido a Dios con un sentido, más se le atormentará. Es la ley de represalia que Dante Alighieri también usó en su Divina Comedia. El poeta asignó a los condenados diferentes castigos en relación con sus pecados. El dolor más terrible del significado es el del fuego, del cual Jesús nos habló varias veces. También en esta tierra, la pena de fuego es el mayor de los dolores sensibles, pero hay una gran diferencia entre el fuego terrenal y el fuego del infierno. San Agustín dice: «Comparado con el fuego del infierno, el fuego que conocemos es como si estuviera pintado». La razón es que el fuego terrenal, que Dios quería para el bien del hombre, el del infierno, por otro lado, lo creó para castigar sus pecados. El condenado está rodeado de fuego. De hecho, está inmerso en él, más que peces en el agua. Siente el tormento de las llamas y, como el hombre rico, en la parábola del Evangelio grita: «Esta llama me tortura». Algunos no pueden soportar el inconveniente de caminar en la calle bajo un sol abrasador y luego, tal vez, no temen al fuego, que los devorará para siempre. Al hablar a aquellos que viven inconscientemente en pecado, sin preguntar el problema del enfrentamiento final, San Pierre Damiani escribe: «Continúa, loco, para satisfacer tu carne. Llegará un día en que tus pecados se volverán como una brea en tus entrañas, que hará que la llama que te devorará para siempre sea más tormentosa». El episodio que narra San Giovanni Bosco en la biografía de Michel Magone, uno de sus mejores chicos, es esclarecedor. Algunos chicos comentaron un sermón sobre el infierno. Uno de ellos se atrevió a decir tontamente: «Si vamos al infierno, al menos habrá fuego para calentarse». Ante estas palabras, Michel Magone corrió a buscar una vela, la encendió
y puso la llama en las manos del niño fanfarrón. Este último no se había dado cuenta de la cosa y, cuando sintió el fuerte calor en las manos que sostenía a la espalda, inmediatamente saltó y se enojó. Como Michel respondió: «No puedes soportar la débil llama de una vela por un momento, y vienes a decir que serías feliz en las llamas del infierno. La pena de fuego también implica sed. ¡Qué tormento la sed ardiente en este mundo! Y cuánto más grande será el tormento en el infierno, como testifica la rica Epulona en la parábola narrada por Jesús. Una sed insaciable». El testimonio de una santa, Santa Teresa de Ávila, quien fue una de las principales escritoras de su siglo, tuvo de Dios, en visión, el privilegio de ir al infierno mientras aún estaba viva. Así es como describe, en su autobiografía, lo que vio y sintió en los abismos infernales. Al encontrarme un día en oración, de repente, fui transportada al infierno en cuerpo y alma. Comprendí que Dios quería mostrarme el lugar preparado por los demonios y que habría merecido por los pecados en los que habría caído si no hubiera cambiado mi vida. Por cuantos años tenga que vivir, nunca podré olvidar el horror del infierno. La entrada a este lugar de tormento me pareció similar a una especie de horno, bajo y oscuro. El suelo no era más que lodo horrible, lleno de reptiles venenosos, y había un olor insoportable. Sentí en mi alma un fuego, del cual no hay palabras que puedan describir su naturaleza, y mi cuerpo al mismo tiempo, bajo el control de los tormentos más atroces. Los grandes dolores que ya había sufrido en mi vida no son nada comparados con los que sentía en el infierno. Además, la idea de que los dolores serían interminables y sin ningún alivio completó mi terror. Pero estas torturas del cuerpo no son comparables a las del alma. Sentí una angustia, un acercamiento al corazón tan sensible y, al mismo tiempo, tan desesperado y tan amargamente triste que trataría en vano de describirlo. Al decir que la angustia de la muerte se sufre en todo momento, diría poco. Nunca encontraré una expresión adecuada para dar una idea de este fuego interno y esta desesperación, que constituyen precisamente la peor parte del infierno. Toda esperanza de consuelo se extingue en este horrible lugar. Puedes respirar un aire pestilente, te sientes sofocado, sin rayo de luz. No hay nada más que oscuridad y, sin embargo, oh misterio, sin ninguna luz que ilumines, puedes ver cuanto más repugnante y doloroso pueda ser a la vista. Les puedo asegurar que todo lo que se puede decir del infierno, lo que leemos en los libros de tormentos y las diferentes torturas que los demonios hacen sufrir a los condenados, no es nada comparado con la realidad. Hay la misma diferencia entre el retrato de una persona y la persona misma. Quemar en este mundo es muy poco en comparación con el fuego que sentí en el infierno. Han pasado unos 6 años desde esa aterradora visita al infierno y yo, al describirlo, todavía me siento tan afligida por el terror que la sangre se congela en mis venas. En medio de mis pruebas y dolores, a menudo recuerdo este recuerdo y luego, cuanto me puede hacer sufrir en este mundo, me parece un asunto de risa. Así que sé eternamente bendecido, oh Dios mío, porque me has hecho experimentar el infierno de la manera más real, inspirándome así el miedo más vivo por todo lo que puede conducir a él. El grado de penalización. Al final del capítulo sobre las penas de los condenados, es bueno mencionar la diversidad del grado de castigo. Dios es infinitamente justo, y como en el cielo asigna mayores grados de gloria a los que más lo han amado durante su vida, así, en el infierno, da mayores dolores
a los que lo han ofendido más. Quien está en el fuego eterno por un pecado mortal sufre horriblemente por este pecado. Quien está condenado a 100 o a 1000 los pecados mortales sufren 100 o 1000 veces más. Mientras más leña al horno, más aumentan la llama y el calor. Por lo tanto, cualquiera que, sumido en el vicio, pisotee la ley de Dios al multiplicar sus pecados todos los días, si no regresa a la gracia de Dios y muere en pecado, tendrá un infierno más atormentador que otros. Para quienes sufren, es un alivio pensar, algún día mis sufrimientos terminarán. Sin embargo, el condenado no encuentra alivio. Por el contrario, la idea de que sus tormentos no tendrán fin es como una roca que hace que cualquier otro dolor sea más insoportable. Quien va al infierno va allí por su libre elección y se queda allí para siempre. Por esta razón, Dante Alighieri, en su Infierno, escribe: «Deja toda esperanza, oh tú que entras». No es una opinión, es una verdad de fe, revelada directamente por Dios, que el castigo de los condenados nunca terminará. San Alfonso escribe: «Qué locura sería la de aquellos que, para disfrutar de un día de diversión, aceptan la sentencia de estar encerrados en un pozo durante 20 o 30 años. Si el infierno durara 100 años o incluso solo 2 o 3 años, también sería una gran locura, por un momento de placer, condenarse a 2 o 3 años de fuego. Pero aquí no se trata de 100 o 1000 años, se trata de la eternidad, es decir, sufrir para siempre los mismos tormentos atroces que nunca terminarán. Los incrédulos dicen: si existiera el infierno eterno, Dios sería injusto. ¿Por qué castigar un pecado que dura un momento con un castigo que dura para siempre? Uno puede responder: ¿cómo puede un pecador, por el placer de un momento, ofender a un Dios de majestad infinita? ¿Y cómo puede él, con sus pecados, pisotear la pasión y la muerte de Jesús? Incluso en el juicio humano, dice Santo Tomás, la pena no se mide en acuerdo con la duración de la falta, sino de acuerdo con la calidad del delito. El asesinato, incluso si se comete en un momento, no se castiga con una pena momentánea. San Bernardino de Siena dice: con cada pecado mortal se hace una injusticia infinita a Dios, siendo Él infinito, y una lesión infinita recibe un castigo infinito. En los ejercicios espirituales del padre Segneri se dice que en Roma, después de haberle preguntado al demonio, que estaba en el cuerpo de un hombre obsesionado, ¿cuánto tiempo debería estar en el infierno?, respondió con enojo: siempre, siempre, siempre. El susto fue tan grande que muchos jóvenes del seminario romano, presentes en el exorcismo, hicieron una confesión general y caminaron, con mayor compromiso, por el camino de la perfección. También por el tono en que fueron gritadas esas 3 palabras del diablo: siempre, 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 tuvieron más efecto que un largo sermón. El cuerpo resucitado. El alma condenada sufrirá sola en el infierno, es decir, sin su cuerpo, hasta el día del juicio universal. Entonces, por la eternidad, el cuerpo también, habiendo sido un instrumento del mal durante la vida, participará en tormentos eternos. La resurrección de los cuerpos ciertamente tendrá lugar. Es Jesús quien nos asegura esta verdad de fe. Llegará la hora en que todos los que estén en las tumbas oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien para una resurrección de vida y los que hicieron el mal para una resurrección de condenación. El apóstol Pablo enseña: todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta. De hecho, sonará la trompeta
Y los muertos resucitarán sin corrupción y seremos transformados. Es necesario que este cuerpo corruptible esté vestido de incorruptibilidad y este cuerpo mortal esté vestido de inmortalidad. Después de la resurrección, por lo tanto, todos los cuerpos serán inmortales e incorruptibles. Sin embargo, no todos seremos transformados de la misma manera. La transformación del cuerpo dependerá del estado y las condiciones en que el alma se encontrará en la eternidad. Los cuerpos de los salvados y los cuerpos de los condenados. Por lo tanto, si el alma se encuentra en el paraíso, en el estado de gloria y dicha, reflejará en su cuerpo resucitado las 4 características propias de los cuerpos de los elegidos, que son espiritualidad, agilidad, esplendor e incorruptibilidad. Si por otro lado el alma se encuentra en el infierno, en un estado de condenación, imprimirá características completamente opuestas en su cuerpo. Hay algunas personas privilegiadas en el mundo que son elegidas por Dios para una misión en particular. Para ellos, Jesús se presenta con sensibilidad y los hace vivir en el estado de víctimas, haciéndolos también parte de los dolores de su pasión, para que puedan sufrir más y así salvar a más pecadores. Dios permite que algunas de estas personas sean transportadas incluso si viven en el orden sobrenatural y que sufren por algún tiempo en el infierno con alma y cuerpo. ¿Cómo se produce este fenómeno? No se puede explicar. Solo se sabe que cuando regresan del infierno, estas almas víctimas están muy afectadas. Las almas privilegiadas de las que hablamos de repente desaparecen de su habitación, incluso en presencia de testigos, y después de un cierto periodo, a veces de varias horas, reaparecen. Parece imposible, pero hay registros históricos. Ya hemos contado sobre Santa Teresa de Ávila. Ahora mencionaremos el caso de otra sierva de Dios, Josefa Menéndez, quien vivió en este siglo. Escuchemos de Menéndez la narración de algunas de sus visitas al infierno. Decía así: en un instante me encontré en el infierno, pero sin ser arrastrada como otras veces, y al igual que los condenados que deben caer allí. El alma se precipita hacia ella, se arroja, como si quisiera desaparecer de la vista de Dios, para odiarla y maldecirla. Mi alma cayó en un abismo cuyo fondo no se podía ver, porque era inmenso. He visto el infierno como siempre, cuevas y fuego. Aunque no se ven formas corporales, los tormentos atormentan a las almas condenadas, que se conocen entre sí, como si sus cuerpos estuvieran presentes. Fui empujada hacia un nicho de fuego y aplastada como si estuviera entre platos calientes y como si hierros y puntas afiladas al rojo vivo se atascaran en mi cuerpo. Sentía que, incluso si no tenía éxito, quería rasgarme la lengua, lo que me reducía en extremo con un dolor insoportable. Mis ojos parecían salir de la órbita, creo que debido al fuego, que los quemó horriblemente. Una no puede mover un dedo para buscar alivio, ni cambiar de posición. El cuerpo está tan comprimido, los oídos están aturdidos por los gritos horribles y confusos que no cesan por un momento. Un olor nauseabundo y una asfixia repulsiva invade a todos, como si quemara carne podrida con brea y azufre. Todo esto lo he experimentado en otras ocasiones, y aunque estos tormentos son terribles, no serían nada si el alma no sufriera, pero sufre de una manera indescriptible por la privación de Dios. Vi y sentí algunas de estas malditas almas rugir por la eterna tortura que saben que tienen que soportar, especialmente en las manos. Creo que durante su vida robaron porque gritaron: «Malditas manos, ¿dónde está lo que tienes ahora?». Otras almas, gritando, acusaron su propio lenguaje u ojos, cada uno de los cuales fue causa de su pecado. Ahora pagas atrozmente las delicias que te permitiste, oh mi cuerpo. Y eres tú, oh cuerpo, ese que querías.
por un momento de placer, una eternidad de dolor. Me parece que en el infierno las almas se acusan a sí mismas, especialmente de los pecados de la impureza. Mientras estaba en ese abismo, vi a personas impuras caer, y uno no puede decir o comprender los horrendos rugidos que salieron de sus bocas. Maldición eterna. Estoy engañado. Estoy perdido. Estaré aquí para siempre, por siempre, por siempre. Y no habrá más remedio. Maldita sea. Una niña gritó desesperadamente, maldiciendo contra las malas satisfacciones que le dio su cuerpo con vida y maldiciendo a sus padres, que le habían dado demasiada libertad para seguir la moda y el entretenimiento mundano. Había estado condenada por 3 meses. Todo lo que escribí concluye que Menéndez es solo una sombra pálida en comparación con lo que realmente sufrimos en el infierno. Envío diabólico. Los demonios se precipitaron al infierno por su odio a Dios y su envidia del hombre, y por este odio y envidia hacen todo lo posible para llenar los abismos infernales. Con el deseo de que ganaran el premio eterno, Dios quería que los hombres en la tierra fueran probados. Les dio 2 grandes mandamientos: amar a Dios con todo su corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Al estar dotados de libertad, todos deciden si obedecer al Creador o rebelarse contra Él. La libertad es un regalo, pero hay de abusar de ella. Los demonios no pueden violar la libertad humana hasta el punto de suprimirla, pero pueden condicionarla fuertemente. En 1934 hice los exorcismos de una niña huesuda. Reporto una breve charla con el diablo. ¿Por qué estás en esta niña? Para atormentarla. Y antes de que estuvieras aquí, ¿dónde estabas? Fui por las calles. ¿Qué haces cuando andas? Trato de hacer que la gente cometa pecados. ¿Y qué sacas de eso? La satisfacción de hacerte venir al infierno conmigo. No agregó el resto de la entrevista. Por lo tanto, para tentar a la gente a pecar, los demonios andan invisibles, pero reales. San Pedro nos recuerda esto. Sé templado, mantente atento. Tu enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a alguien para devorar. Mantente firme en la fe. El peligro está ahí, es real y grave, no debe subestimarse, pero también existe la posibilidad y el deber de defenderse. Vigilancia, es decir, prudencia. Una vida espiritual intensa cultivada con oración, con cierta renuncia, con buenas lecturas, con buenas amistades, el escape de las malas oportunidades y la mala compañía. Si no se implementa esta estrategia, ya no podemos dominar nuestros pensamientos, nuestra apariencia, nuestras palabras, nuestras acciones y, inexorablemente, todo en nuestra vida espiritual colapsará. En el libro Invitación al Amor se describe una conversación entre el príncipe de las tinieblas, Lucifer, y algunos demonios. Entonces Menéndez lo cuenta. Mientras descendía al infierno, escuché a Lucifer decir a sus satélites: debes tratar de tomar a los hombres por sus versos, algunos por orgullo, algunos por avaricia, algunos por ira, algunos por gula, quién por envidia, otros por pereza, otros por lujuria. Ve y trabaja tan duro como puedas. Empújalos a amar como lo entendemos. Haz bien tu trabajo, sin respiro y sin piedad. Debemos arruinar el mundo y asegurarnos de que las almas no se nos escapen. Los oyentes respondieron: somos sus esclavos. Trabajaremos sin descanso. Muchos luchan contra nosotros, pero trabajaremos día y noche. Reconocemos tu poder. A lo lejos oí el sonido de tazas y vasos. Lucifer gritó: que se deleiten. Después de eso, todo será más fácil. Como todavía les encanta disfrutar, termine su banquete. Esa es la puerta por la que entrarán. Luego,
Agregó cosas horribles que no se pueden decir ni escribir. Satanás gritó enojado por un alma que lo estaba eludiendo. Instíbela por miedo. Empújala a la desesperación, porque si se confía a la misericordia de eso, y maldijo a nuestro Señor, estamos perdidos. Llénalo de miedo. No lo dejes ni un momento y sobre todo, haz que se desespere. Dígalo, y desafortunadamente también los demonios, su poder, aunque más limitado después de la venida de Jesús, todavía es aterrador. Y hasta aquí la primera parte del librillo de Giuseppe Tomaselli, El infierno está allí. Nos hemos quedado a la mitad y pronto subiremos un segundo vídeo con su segunda parte correspondiente.